Félix Mamani Chávez. Este semestre vamos a pasar la asignatura de Física 2 del grupo, o del paralelo más bien, 2B. El programa que vamos a desarrollar en este semestre está resumido en 7 capítulos. El capítulo 1 está relacionado con la parte de hidrostática e hidrodinámica. Es decir, vamos a analizar a los líquidos, tanto en su estado, acá cuando está quieto el líquido o en reposo, y también cuando este líquido está en movimiento. Las diferentes leyes que se tienen. Por ejemplo, en la parte de hidrostática vamos a referirnos al principio de Pascal, al principio de Arquímedes, entre los más importantes. Y en la parte de hidrodinámica, analizando los líquidos que se mueven por un cierto conducto, vamos a también tomar en cuenta la ecuación de Bernoulli, vamos a ver el teorema de Torricelli, y también vamos a ver el medidor de Venturi, entre los más importantes. Luego vamos a pasar al capítulo 2, donde vamos a tomar en cuenta ondas en medios elásticos y sonoras. Es decir, vamos a empezar analizando qué es una onda. Vamos a ver sus partes importantes de una onda. Pero analizando ondas en medios elásticos, es decir, en las cuerdas, vamos a ver ondas en medios sonoros, ¿no? Por ejemplo, al decir medios sonoros me refiero a que vamos a ver la intensidad del sonido, el nivel de intensidad del sonido y cuáles son las aplicaciones que tienen precisamente este tipo de ondas, ¿no es cierto? Como también en la parte de ondas elásticas, vamos a ver, por ejemplo, a qué se refiere ondas estacionarias, vamos a ver los nodos, antinodos, pero todo referido siempre a una onda estacionaria. En el capítulo 3 vamos a ver la parte de temperatura y propagación de calor. Vamos a empezar, en este caso, analizando escalas de temperatura, ¿no? Como ustedes recordarán, las escalas, las más conocidas son la escala Celsius, la Fahrenheit, la escala Rankine y también la escala Kelvin, ¿verdad? También vamos a referirnos a la parte de calor, ¿no es cierto? Vamos a ver o definir qué es el calor y también la propagación del calor por diferentes medios. Es decir, en este caso, analizando por el mecanismo de conducción, el mecanismo de convección y también la parte de radiación, ¿no? Luego vamos a ingresar al capítulo 4, donde vamos a ver la teoría cinética de los gases. En este caso vamos a empezar analizando las leyes de los gases ideales. Ustedes van a recordar seguramente la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, la ecuación de estado y otras leyes relacionadas precisamente con los gases, ¿no es cierto? También vamos a ver la velocidad cuadrática media y en base a ello también vamos a aclarar, obviamente, con varios ejemplos. En el capítulo 5 vamos a ingresar a la parte de fuerza eléctrica y campos eléctricos, es decir, vamos a ingresar ya al campo de la electricidad. Pero antes vamos a referirnos al concepto de fuerza eléctrica, más bien, perdón. ¿No es cierto? Vamos a ver, por ejemplo, la ley de Coulomb, ¿no? ¿De qué manera se aplica la ley de Coulomb entre cargas que están en reposo? Y también vamos a ver la parte de campos eléctricos y cómo relacionamos campos eléctricos precisamente con la ley de Coulomb, ¿no es cierto? En el capítulo 6 vamos a ver la parte del potencial eléctrico y condensadores. Es decir, seguimos con la parte de electrostática, donde vamos a definir, por ejemplo, qué es un potencial eléctrico, por ejemplo, entre 2 puntos, cómo se define el potencial eléctrico. Y también vamos a ver la parte de condensadores, donde vamos a ver de que en la parte de condensadores se ve
toda la aplicación precisamente de lo que es la parte de electrostática, en especial, en este caso, el campo eléctrico, ¿verdad? Y en el capítulo 7 vamos a ver corriente continua y circuitos eléctricos. En otras palabras, ya el capítulo 7 va a estar destinado a la parte de electrodinámica, ¿no es cierto? Vamos a ver, por ejemplo, a qué se refiere una corriente eléctrica, resistencia, voltaje, ¿no es cierto? Y también, en base a ello, también vamos a definir qué es una potencia eléctrica, ¿no? Y en la parte de circuitos eléctricos vamos a ver la aplicación precisamente de las leyes de Kirchhoff, ¿no? La primera ley, la segunda ley, y en base a ello vamos a analizar algunos circuitos, pero siempre desde un punto de vista de corriente continua. Entonces, jóvenes, este es el programa que vamos a desarrollar precisamente en este semestre. Las cuales, les repito, es resumido precisamente en 7 capítulos, ¿no? Bien, por otro lado, también les doy a conocer la bibliografía o los textos que les recomendaría como consultas. En primer lugar, el texto de Física General, de los autores más bien Cel-Semansky, ¿no? Otro texto que les recomendaría es el de Física de Raymond Zeroy, ¿no es cierto? Otro texto que les recomendaría también es el texto de Física para estudiantes de Ciencias e Ingeniería, de los autores Resnick Holiday, ¿no es cierto? También, por otro lado, les recomendaría el texto de Física de los autores Alonso Fin. Por el momento, les recomiendo estos 4 textos y a medida que vayamos avanzando, les voy a ir indicando algunos textos más. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la ponderación de notas o calificaciones, ¿de qué manera las vamos a realizar? Se va a dar un primer parcial, la cual va a ser equivalente a 30 puntos. Luego, un segundo parcial, también equivalente a 30 puntos. Luego se dará un examen final, también sobre 30 puntos. Como ustedes notarán, acá 30, 30 y 30, tenemos 90. Pero como todo se califica sobre 100, ¿no es cierto? Y la parte de ayudantía va a estar destinada, en este caso, a 10 puntos. Con lo cual, sumando, en este caso, 30, 30, 30 y 10, tenemos precisamente los 100 puntos, ¿no? Por otro lado, también se va a dar un examen recuperatorio, en este caso, antes del examen final. Es decir, antes que se dé el examen final, ¿no es cierto? Se va a dar este examen recuperatorio con el fin de mejorar el primero o segundo parcial. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que se tome este examen recuperatorio, acá se hará una nueva sumatoria de estas notas, ¿no es cierto? Y sabiendo que la nota mínima de aprobación es 51, ¿no? Ahora, si a algunos alumnos no les alcanza la nota 51, existe un examen de segundo turno. Pero este examen de segundo turno están habilitados aquellos alumnos que realizando toda esta suma, esta sumatoria, ¿no es cierto?, esté en este rango. Es decir, su nota final, les repito, haciendo toda esta suma, su nota final sea mayor o igual a 40 puntos y sea menor o igual a 50 puntos. Los alumnos que estén en este rango, su nota final, ¿no es cierto?, entonces tiene opción a dar el examen de segundo turno, ¿no? Pero esto no es ninguna novedad. Supongo que en el primer semestre también ustedes ya han visto de qué manera se procede a este examen de segundo turno. Bien, jóvenes, esa es la forma tal como vamos a llevar esta calificación en este semestre. Bien, como el tiempo apremia, entonces vamos a empezar ya directamente con el primer capítulo. Pero antes también quería decirles de que los apuntes de esta clase
ya están en la plataforma Módulo Jóvenes. O sea, quisiera que ingresen a la plataforma y la clase de hoy día, los apuntes de la clase de hoy día ya están precisamente en esta plataforma, ¿no? Pero además, quiero indicarles de que en las clases que vamos a realizar, voy a hacer de manera bastante resumida los conceptos, ¿no es cierto? De manera bastante resumida. Ustedes lo tienen ya un poco ampliado en los apuntes, les repito que está en la plataforma ya Moodle, ¿no? De tal manera que acá pueda aclarar con algunos ejemplos los conceptos precisamente que ya están, les repito, en los apuntes que ya están subidos a la plataforma, ¿no es cierto? Bien, entonces con esa aclaración vamos a directamente ya ingresar al primer capítulo del programa de la materia de Física 2. Este primer capítulo está destinado precisamente a la parte de hidrostática e hidrodinámica. A ver, entonces indico capítulo 1, hidrostática e hidrodinámica. Bien. Al hablar de hidrostática e hidrodinámica, ustedes tendrán la idea de que al hablar de hidro está relacionado más que todo con el líquido, ¿no es cierto? Entonces, al realizar una breve introducción, podemos decir de que este capítulo, diremos, estudia, diremos, a los líquidos, indicaremos a los líquidos, ¿no es cierto? En reposo, indicaremos, y en movimiento, ¿no es cierto? Decimos y en movimiento. Bien, un primer aspecto que vamos a ver en la parte de hidrostática es precisamente la parte, indicaremos, de la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Al hablar de este tipo de presión, directamente nos vamos a referir a la fuerza aplicada sobre una determinada, en este caso, área, ¿no es cierto? Por ejemplo, si acá tenemos un recipiente con líquido, vamos a indicar hasta este nivel, y dentro de este líquido vamos a colocar, por ejemplo, una pastilla, algo así, visto desde un costado, y acá existe un determinado líquido de una cierta densidad, indicaremos, ¿no es cierto? Ahora bien, la fuerza que se aplica sobre esta pastilla está dada por una fuerza, indicaremos fuerza F, la cual va a estar en forma perpendicular precisamente a la forma tal como acá se presenta la pastilla, ¿no? Obviamente esta fuerza va a estar siendo aplicada en toda la área, ¿no es cierto?, que presenta precisamente esta pastilla, ¿no? En este caso indico una área, ¿verdad? Ahora bien, esta presión está definida mediante la fuerza aplicada sobre una determinada área, ¿no es cierto? O sea, fuerza sobre área. Ahora, si hablamos de unidades, o sea, en las cuales se mide esta presión, las unidades en este caso está definida en Newton sobre el metro al cuadrado. Recordemos de que la unidad más importante de la fuerza es el Newton, y el área, en este caso, esta área donde está siendo aplicada esta fuerza, representamos con metro cuadrado. Pero también Newton sobre metro cuadrado, en este caso, es equivalente al Pascal, ¿no es cierto? Entonces, cuando veamos la unidad de Pascal, directamente nos estaremos refiriéndonos a Newton sobre metro cuadrado. Entonces, por tanto, una fórmula que podemos definir en este caso, tomando en cuenta esta primera relación, es de que la fuerza directamente va a ser igual a
presión por área, ¿no? Entonces, esta definición también es muy importante para realizar ciertas definiciones más adelante. Entonces, podemos decir de que, de manera general, la presión indicaremos, varía de acuerdo a la profundidad, ¿no? Indicamos a la profundidad. Para demostrar aquello, vamos a tomar en cuenta una figura donde vamos a colocar un determinado cuerpo o en un cierto punto, diremos, por debajo del nivel, indicaremos, de un líquido. Por ejemplo, acá represento un envase, ¿no? Con un cierto nivel de líquido, bueno, hasta este punto, ¿no es cierto? Acá está un líquido de densidad, indicaremos ρ. Ahora bien, queremos saber cuál va a ser la presión, en este punto vamos a indicar, ¿no es cierto? Queremos saber cuál es la presión en este punto, pero a una cierta profundidad, indicaremos a una cierta profundidad H, ¿no? Con respecto del nivel de este líquido. El nivel de este líquido, acá podemos indicar una P sub 0. ¿Qué es P sub 0? Nada más que la presión atmosférica, ¿no es cierto? Ahora, para saber cuál es la presión en este punto, vamos a definir directamente la formulita de que esta presión en este punto está definida con la presión atmosférica P sub 0 más densidad, gravedad, altura, ¿no es cierto? Entonces, entendiéndose de que esta presión P sub 0 que aparece en la formulita, vamos aclarando, esta P sub 0 es la presión, decimos, atmosférica, ¿no es cierto? La cual obviamente varía dependiendo del lugar donde estemos realizando precisamente esta prueba. ¿De acuerdo? Ahora bien, también por otro lado hay que hacer notar de que la presión solo debido al líquido, aquí indicamos, presión, decimos, solo debido al líquido, debido indicamos el líquido, ¿no es cierto? Entonces va a estar representado en este caso nada más que con la relación de presión, esto es igual a densidad, gravedad, altura, ¿no? Esta G, recordemos, es la gravedad, la aceleración de la gravedad, cuyo valor, ustedes recordarán, está generalmente dado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces haciendo esta primera definición, también es necesario aclarar con un ejemplo, de acá precisamente voy a colocar ejemplo, ¿no es cierto? A ver, acá indicamos, en la figura, acá indico en la figura, ¿no? Voy a considerar de que acá se tiene, por ejemplo, un cilindro, bueno, dibujo de esta forma, este cilindro, algo así, ¿no es cierto? Y este cilindro tiene una cierta cantidad de líquido, vamos a asumir un líquido desconocido, ¿no? Precisamente indicaremos, a ver, hasta este punto, ¿no es cierto? Hasta que esté el líquido, representamos de esta forma, de una densidad ρ. Vamos a asumir que es un líquido desconocido, ¿no? Entonces, la altura de este líquido, vamos a tomar en cuenta acá, como una altura, indicaremos altura H mayúscula, voy a colocar, ¿no es cierto? Entonces, para hacer este ejemplo, dentro de los datos voy a considerar lo siguiente.
Si estamos hablando de un recipiente cilíndrico, vamos a, o voy a tomar en cuenta acá el radio de este cilindro, L va a ser el dato. También va a ser dato la altura H, o sea, la altura del líquido, ¿verdad? También va a ser dato, por ejemplo, la masa del líquido, ¿no es cierto? A ver, dan los valores. L, por ejemplo, el radio asumiremos que sea 20 centímetros. Esta altura H, por ejemplo, vamos a asumir que sea 70 centímetros, la altura del líquido. La masa, vamos a asumir que sea de, por ejemplo, de 80 kilogramos, es la masa del líquido. Y lo que acá queremos calcular es, acá indico calcular, ¿no? La presión, solo debido al líquido, solo indico, solo debido al líquido, decimos, a una profundidad, indicaremos a una profundidad de 50 centímetros, por ejemplo. A una profundidad de 50 centímetros. Obviamente, por debajo del nivel del líquido. Es decir, queremos en este caso calcular, acá voy a representar, si acá está el nivel del líquido, ¿no es cierto? Es este punto, por ejemplo, ¿no? O sea, desde acá hasta acá, bueno, para aclarar mucho mejor, lo hago de esta forma, desde acá hasta este punto, ¿no? Hasta acá, ¿no es cierto? Considero una cierta altura H minúscula. Pero también acá hay que aclarar de que este líquido es desconocido, ¿no? Pero aclarando de que el líquido, indico acá, es desconocido, ¿no? Bueno, el líquido es desconocido, ¿no es cierto? Ahora bien, una vez tomado en cuenta los datos y también estas o ciertas consideraciones, lo que vamos a realizar precisamente es la solución, ¿no? Entonces, inicialmente tendríamos que aplicar la fórmula para hallar esta presión a esta profundidad, ¿no es cierto? Me refiero en este punto, les repito, en este punto a una profundidad de 50 centímetros, quiero hallar la presión, ¿no? Entonces acá, para aclarar mucho mejor, indico la presión P precisamente en este punto, ¿no? Esta es, les repito, la alturita H, en donde quiero saber la presión. Entonces, para ello, voy a aplicar solamente lo que dice debido al líquido. Entonces, aplicando presión es igual a densidad, gravedad, altura. ¿De acuerdo? Entonces, me dirán, pero ¿por qué está colocando solamente densidad, gravedad, altura? Si nos ha indicado de que la presión se da por esta formulita, ¿verdad? Pero, acá este problema que resolver solamente tomando en cuenta nada más que el líquido, ¿no? Entonces, si hallaría una presión total, entonces sumaría esta P sub 0. Pero en este ejemplo no vamos a tomar en cuenta esa presión, en este caso P sub 0 de presión atmosférica. ¿De acuerdo? Bien, esta es la fórmula. Entonces, una vez que está planteada la formulita, puedo llamar, si es posible, ecuación 1. Entonces, si bien acá G ya se conoce la gravedad, la altura H minúscula también ya se conoce, lo que tenemos que conocer es la densidad. No sabemos qué tipo de líquido es, ¿no? Pero para esa densidad ya tenemos los datos respectivos. Pero antes, tenemos que hallar también, en este caso, el volumen del líquido. ¿Cómo hallamos el volumen del líquido en este recipiente? Entonces acá indicamos volumen del líquido, ¿no? Para hallar el volumen del líquido, como está en un recipiente esférico,
Entonces voy a aplicar la formulita del pi r al cuadrado, o sea, el radio multiplicado en este caso por la altura h mayúscula, ¿no? Este es el radio r, ¿no es cierto? Y esta h precisamente es esta altura, ¿no? O sea, de todo el líquido, ¿verdad? Entonces, como conozco estos datos, el volumen de este líquido será pi, sabemos que es una constante matemática, es el 3,1416. Este valor de radio es un dato, acá está 20 centímetros, pero si lo llevamos a metros, 20 centímetros equivalente a 0,2 metros, pero nos indica elevado al cuadrado, y multiplicado por la altura h, o sea, la altura, en este caso del líquido, ¿verdad? Y esa altura nos indica que es 70 centímetros, llevado a metros, en este caso es 0,7 metros. Entonces, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado que nos da es de 0,088, en este caso, metro cúbico. Ustedes también pueden comprobar este resultado, ¿no es cierto? Simplemente haciendo esta operación, ¿no? Les repito, esta pi es la constante matemática, cuyo valor es 3,1416. En la se trabaja con ese valor, ¿verdad? Multiplicamos con este elemento y nos da este resultado. Entonces, una vez que nos da ese resultado, ya podemos calcular la densidad del líquido, ¿no es cierto? La densidad, indicamos, del líquido, ¿no? Esa densidad vamos a hallar con la formulita de que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿de acuerdo? De donde esta densidad, entonces, conociendo el dato de la masa del líquido, nos indica que es 80 kilogramos, ¿verdad? Y vamos a dividir en este caso entre el volumen del líquido, que ya lo hemos calculado. Estamos hablando de 0,088 metros cúbicos, ¿no? Entonces, haciendo esta operación, ya vamos a tener el valor de la densidad del líquido. Y realizando esta operación, este valor nos da 909,09, pero en unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Ustedes también fácilmente pueden comprobar haciendo esta división nada más, ¿no? Donde nos da precisamente este valor. Entonces, teniendo ya el valor de la densidad y volviendo a nuestra ecuación 1, ¿no es cierto? Decimos entonces en 1, la cual está dada mediante esa formulita. Esta presión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la densidad. Pero esta densidad ya lo hemos calculado. Copiamos 909,09 kilogramos sobre metro cúbico. Además, vamos a desplazar el valor de la gravedad. El valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y también la altura h, ¿no es cierto? Pero esta altura h, acá recordemos, queremos calcular a una profundidad de 50 centímetros. Entonces, 50 centímetros llevando al metro directamente 0,5 metros. Entonces, realizando esta operación, esta presión, les repito, solamente debido al líquido, va a estar dada con el valor de 4.454, en este caso, es 54, ¿no? Pero ¿en qué unidades? En las unidades de Newton sobre el metro cuadrado, ¿verdad? Pero alguien me dirá, ¿de dónde sale el Newton? Recordemos de que el Newton es la relación de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ese es el Newton, ¿no? Y este metro cuadrado, ¿de dónde sale? Es decir, eliminamos este metro de acá con un metro de acá, y este metro cúbico se convierte precisamente en metro cuadrado, porque un metro se simplifica con el metro acá del numerador. Entonces, de esa manera habríamos más bien respondido, ¿no es cierto?, a este primer ejemplo, ¿no? De que la presión, les repito,
a una cierta profundidad de 50 centímetros, ¿no? Sabiendo que ese líquido es desconocido, está dada precisamente con este valor. ¿De acuerdo? Bien, entre una aplicación de los líquidos en reposo, está también este concepto ya bastante conocido. Me refiero al principio de Pascal, ¿no es cierto? Entonces, acá voy a colocar con su título, principio indico de Pascal. ¿Qué indica el principio de Pascal? ¿No? Para hablar de este principio, me voy a referir en primera instancia, a ver, indico, en una prensa hidráulica, ¿no? Acabo de dibujar una prensa hidráulica, más o menos tiene la siguiente forma. Si hablo de prensa hidráulica, a ver, más o menos de esta manera, ¿no? Entonces acá voy representando esta prensa hidráulica, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Es como una caja o algo así. Acá voy a tomar en cuenta una cierta tapa en el lado izquierdo y también otra tapa en el lado derecho, ¿no? Ahora, acá en toda esta región existe un determinado líquido, en toda esta región, ¿no es cierto? Podemos tomar en cuenta este líquido con una densidad ρ, ¿no? Pero además, también si hablamos de estas tapas o émbolos, acá esta tapa va a tener, por ejemplo, una cierta área A1. También esta otra tapa va a tener una cierta área, llamaremos área 2, ¿no? Ahora bien, ¿qué tal si acá aplicamos una determinada fuerza? Llamaré en este caso fuerza 1. Al aplicar esta fuerza en el lado derecho, es decir, a esta tapa, ¿no es cierto? Eso hace de que en toda esta región donde esté el líquido pueda actuar una cierta presión. Pero esta presión actúa en cada punto, de manera igual, digamos, ¿no? Es decir, actúa acá, ¿no es cierto? También acá, en este punto o en esta pared, ¿no es cierto? Y obviamente también actuará en este punto, ¿no? O es decir, sobre esta tapa, donde se va a ejercer en este caso una fuerza, llamaremos fuerza 2. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esta fuerza aplicada con esta área? Y también, por otro lado, esta fuerza aplicada por esta área, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos en el lado derecho, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el lado derecho? Fíjense, voy a tomar en cuenta la presión, pues sabiendo que la presión relaciona fuerza con área. Entonces, indico presión 1 es directamente igual a fuerza 1 sobre el área A1. Es decir, acá en este lado, ¿no? En el lado derecho. Ahora, en el lado izquierdo, en este caso indico izquierdo, ¿no es cierto? Es decir, en este lado de acá, ¿no? Como también se ejerce una fuerza, entonces esta fuerza da opción a que también podemos referirnos a la presión, y esta presión 2 va a estar dada por la fuerza 2 dividido entre el área A2, ¿no? Ahora, por tanto, indicamos de que, en este caso, si hemos indicado de que la presión en este punto es igual a la presión en este punto, significa de que vamos a tener una presión 1 igual en este caso a una presión 2 en estos dos puntos, ¿no es cierto? Pero como esta presión 1 y esta presión 2 ya fueron definidas, ¿verdad? Entonces acá presión 1 es igual a F1 a 1, ¿no es cierto? Y esta presión 2 está dada por la F2 dividido, en este caso, entre el área A2. Entonces, el principio de Pascal se basa precisamente en esta relación. En otras palabras,
mediante la aplicación de una pequeña fuerza, es posible levantar en el otro lado grandes pesos, ¿no? Esa es la ventaja que tiene aplicar el principio precisamente de Pascal. Bien, esta parte también voy a aclarar con un ejemplo para que el concepto esté claro, ¿no es cierto? Para entender mucho mejor el principio de Pascal, ¿no? A ver, por ejemplo, tomando en cuenta esta misma figura, ¿no? Por ejemplo, indicó, ¿no? Entonces, acá fíjense, voy a dibujar rápidamente esta prensa hidráulica de esta forma, bueno, de esta manera, algo así, ¿no? Donde acá coloco una tapa o un émbolo, acá también, pero acá voy a colocar un cierto peso, un bloque, digamos, un bloque de un cierto peso de doble, ¿verdad? Bien, entonces, acá existe un cierto líquido de densidad ρ, ¿no? Voy a tomar en cuenta de que acá se tiene una área 1, llamaré de 10 centímetros cuadrados, y acá se tiene otra área, llamaré de que esta área 2, por ejemplo, es de 100 centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Ahora, acá vamos a tomar en cuenta de que se aplica una cierta fuerza, llamaremos una fuerza F1, ¿no? Entonces, queremos saber el valor de este peso W, ¿no es cierto? Que va a ser posible levantar, digamos, esta fuerza aplicada en el lado derecho y puede elevar este peso de peso precisamente de W. Entonces, acá indicamos del principio de Pascal precisamente, ¿no es cierto? Acá indico del principio de Pascal, indico de Pascal, ¿verdad? Donde vamos a aplicar esta formulita que ya hemos definido, F1 a 1, ¿no? Esto es igual, en este caso, a F2 a 2 dijimos. Pero también hay que hacer notar de que esta fuerza F2 que está actuando acá, ¿no es cierto? Acá está actuando la fuerza, en este caso F2, va a ser nada más que igual al peso, ¿no? Es decir, al peso precisamente que se tiene acá, del bloquecito. Entonces, de acá indico de que la fuerza F2 es directamente igual al peso. Por lo tanto, esta ecuación estaría dada con F1 a 1. Esto es igual al peso dividido entre, en este caso, el área a 2. Entonces, de acá, este peso ya se lo puede despejar, ¿no es cierto? Y voy a tener de que F1 multiplicado por el área 2 dividido, en este caso, entre el área 1. Entonces, este peso, reemplazando datos F1, pero acá tenemos que considerar este valor de F1. Este F1 va a ser dato, por ejemplo, considero que sea de 200 newtons, por ejemplo, ¿no? Se aplica una fuerza de 200 newtons. Conozco esta área de esta tapa pequeña y la área también de esta tapa grande. Entonces, como ya tengo la formulita, entonces lo que vamos a hacer es directamente reemplazar la fuerza F1 que se está aplicando en el lado derecho a la tapa de área pequeña, diremos, está dado por 200 newtons. Área 2, copio este dato, 100 centímetros cuadrados, y divido en este caso entre el área 1. Y esa área 1 está dada por 10 precisamente centímetros al cuadrado. Entonces, ustedes notarán de que va a ser posible simplificar los centímetros cuadrados, las unidades se simplifican, y el resultado voy a obtener en unidades de Newton, ¿no? Acá, bueno, no es tan necesario utilizar la calculadora, simplemente acá simplifico acá un 0 del numerador más bien, y del denominador, ¿no es cierto? Y el resultado va a estar dada con 2000 newtons. Entonces, por lo tanto, con esta fuerza aplicada en el lado derecho de 200 newtons, va a ser posible levantar este peso de 2000 newtons que está en el lado izquierdo. Esa es la ventaja, entonces, de aplicar el principio de Pascal, ¿no?
Entonces, espero que se haya entendido, jóvenes. Vamos a tener un descanso de 10 minutos. Ustedes saben de que tenemos solamente 40 minutos en la parte inicial. Y luego de estos 10 minutos volvemos a conectarnos nuevamente en el mismo enlace, jóvenes. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Ok, Inge.